Pues buenas tardes. Sí, ¿verdad? Ya son tardes. Nuevamente, gracias a Dios por permitirnos ahora estar exponiendo la palabra de Dios, y vamos a iniciar con una oración. Así como están, inclinen su rostro y en posición de orar. Oramos. Señor, estamos delante de ti porque venimos en este día a honrarte, venimos a enaltecerte a través de nuestros cantos, a través de nuestras vidas, a través de la ofrenda. Pero esta parte también forma de manera íntegra nuestra adoración a ti. Cuando queremos escuchar tu palabra, cuando queremos que tu palabra sea alimento espiritual a nuestra vida, pero también cuando queremos que tu palabra confronte nuestras vidas y cada día podamos ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo, cada día lleguemos a esta estatura, a la plenitud de Cristo. Y por eso pedimos en este día que seas tú quien hables, que seas tú quien nos guíes a toda verdad, que seas tú quien conduzca nuestras vidas a enfocarnos qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, en este día, y ahora cómo vamos a responder de lo que vamos a aprender. Por favor, guía la vida de mis hermanos para que puedan ser receptivos a tu palabra, pero también te pedimos que tú me guíes y que podamos solamente hablar tu palabra, que yo sea un instrumento tuyo que pueda exponer tu palabra de la manera que es planteada de acuerdo a la Biblia, de la manera que tú quieres que nosotros aprendamos. Quita de mí cualquier influencia emocional, cualquier prejuicio, y que únicamente podamos trazar la palabra escrita y que podamos esa palabra utilizarla para nuestro crecimiento espiritual y para saber qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos, para que una vez que sepamos la vivamos, y una vez que la vivamos también la podamos compartir. Te ponemos estos momentos en tus manos por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada escuchábamos, ¿se acuerdan de qué hablamos? Bueno, dígame cómo se llamó la lección, cuál es el título que le puso David a la lección. Dos yugos, el yugo de Jesucristo, el yugo de la ley. Básicamente, el capítulo 15 del libro de Hechos está basado en una actividad que no se había hecho anteriormente. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando cómo es que nace la vida cristiana, la iglesia cristiana. Este es el nacimiento de la iglesia, y aquí ya llevan ya algunos años, pero todavía es el nacimiento de la iglesia, todavía están se están perfilando los cimientos, las columnas por las cuales la iglesia tiene que transitar. En el capítulo 15 tiene que ver con el primer concilio. Los historiadores dicen que en la historia de la iglesia se han dado 7 concilios. Este es el primer concilio. ¿Ustedes tienen idea qué es un concilio? ¿A qué les suena? ¿A qué? A conciliar. Este es un concilio y tiene esa connotación. Es conciliar. Pero ahora, ¿qué vamos a conciliar? A ver, hay que tener mucho cuidado, porque no es una conciliación a la ligera, ni cualquier tema lo vamos a conciliar. La semana pasada hablamos de qué es lo que ocasionó, qué es lo que provocó este concilio.
Había judíos que vivían aferrados a sus costumbres, a sus tradiciones, estaban formados en la ley mosaica, ¿se acuerdan? Todos los judíos, desde nacimiento, ¿qué conocían? ¿Se acuerdan? La ley de Moisés. ¿Y se acuerdan cómo era el proceso de que el pueblo judío conocía la ley de Moisés? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan el Shema? Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos al andar por el camino, al acostarte y al levantarte, ¿se acuerdan? O sea, esa posibilidad infalible para conocer la palabra de Dios, transmitirla. Bueno, el pueblo judío conocía de manera perfecta la ley de Moisés y sabía también que había unos ritos que se tenían que cumplir. Y entonces en este contexto, ya en el nacimiento de la iglesia, había judíos que se aferraban de manera fuerte a esas costumbres religiosas. ¿Como cuáles? Guardaban el sábado. ¿Qué otro? La circuncisión, que es lo que habla el capítulo 15. Se circuncidaban. ¿Qué más? No comían carne ofrecida a ídolos. Y esto era muy normal en el pueblo judío. Hermanos, ¿dónde estaba llegando el evangelio? A los gentiles. Y los gentiles no eran judíos. Y aquí es donde viene el problema. Porque la predicación del evangelio se estaba dando en el sentido de que Jesucristo vino a dar su vida para expiar el pecado del mundo. Que por fe, que por la gracia tenemos salvación. Este es uno de los problemas muy fuertes porque los judíos tenían estas costumbres y venían a la iglesia y participaban de la iglesia con estas costumbres, que no estaba mal, ¿o sí? No estaba mal. Pero no estaba mal ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles ni se sabían la ley de Moisés, porque ellos no eran judíos. Los gentiles, ¿qué es lo que no hacían? No guardaban el sábado, no se circuncidaban, no comían. Los gentiles sí comían comida ofrecida a ídolos. Y este es uno de los problemas que el apóstol Pablo también trata en Romanos 8. ¿Se acuerdan? Los gentiles, mire, llegaban los judíos a hacer el sacrificio, llevaban el animal, ofrecían el sacrificio y la carne que sobraba, ¿qué le hacían? Se la daban a los carniceros y los carniceros la vendían. ¿Quién compraba esa carne? Los gentiles, porque no tenían ningún problema en estas prácticas. Ellos comían carne sin ningún problema. Pero esta práctica ofendía a los judíos, porque los judíos eran muy estrictos. Era una ofensa de tal grado que se sentían que no estaban en una comunión. ¿Cómo los gentiles pueden estar comiendo carne sacrificada a ídolos frente a nosotros? Pero otra práctica que tenían los gentiles, ¿cuál era? Una práctica muy fuerte. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles venían de una tradición romana, de una tradición griega. ¿Cuáles eran sus dioses de esos gentiles? Una de las características es que los gentiles venían de esa tradición politeísta. Adoraban a muchos dioses, pero eran dioses exagerados. Gran parte de la adoración a los dioses tenía que ver con Venus, tenía que ver con actividades sexuales. Incluso la historia nos dice que en sus templos había prostitutas y adoraban a la prostitución, adoraban a las prostitutas. Había una orgía bastante inaceptable. Pero esa era la tradición de los gentiles.
Y ellos tenían estas costumbres, venían de estas costumbres. Tenemos aquí el problema. Vienen entonces los judíos lesionados, molestos por la actitud de los gentiles, y entonces dicen, a ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a poner las cosas en su lugar. A ver, los gentiles tienen que, de acuerdo al capítulo 15, la semana pasada lo dijimos, los gentiles tienen que circuncidarse para que sean salvos. ¿Sí? Así lo dice, ¿no? Y entonces esto empezó a levantar polémica, empezó a levantar ámpula, porque empezaron a asegurar que la salvación era válida si se circuncidaban. Es decir, confiar en el sacrificio de Jesucristo por fe, pero también necesitaban circuncidarse. Y entonces aquí tenemos un problema, porque algunos gentiles obedientes y que le daban la autoridad a la iglesia y a los líderes, decían, pues lo hacemos, vaya, si no me quita nada lo hacemos. Pero algunos otros decían, a ver, no, esto no, yo no soy judío, yo no tengo por qué circuncidarme. Y no, y esto empezó a generarle problema. Y entonces, estamos hablando que la iglesia es una iglesia ya grande, una iglesia naciente. Ya tenemos iglesia en Jerusalén, ya tenemos iglesia en parte de Antioquía. Y recuerdan que hace 2 semanas terminamos el primer viaje misionero de Pablo y ¿de quién? De Bernabé. Y en todos esos lugares ya había iglesia. La Biblia registra que iban creyendo y creyeron y aceptaban el evangelio. Y entonces ya había iglesia. Me gusta esta parte. ¿Cómo le fue a Pablo y a Bernabé en este viaje? ¿Se acuerdan? En Listra los corrieron a pedradas, ¿sí o no? No lo querían. En el pueblo que sigue, todo lo contrario. Los iban a imponer hasta en un altar. Los veían como dioses, ¿verdad? O sea, los amaban tanto que ahí, en el pueblo anterior, los iban a apedrear y en un nichito los iban a poner. El punto es que en este tránsito, en este primer viaje misionero ya había iglesia. Pero ya tenemos aquí un problema. El problema es, si es verdad que para ser salvos necesitamos circuncidarnos. Y aquí viene el concilio. Ahora, el concilio no tuvo nada que ver con conciliar esta postura de la salvación por obras. Es decir, estos judíos colocaban la práctica de la circuncisión como necesaria para la salvación. Era necesario circuncidarse para ser salvos. El único camino de Dios era a través del judaísmo, porque el cristianismo nace en el pueblo de Dios. Y entonces era necesario cumplir la ley de Moisés como el camino para encontrar al Señor. Para ellos la fe cristiana consistía en creer en Cristo y acatar la ley mosaica. Y eso, hermanos, no era difícil para los judíos porque se la sabían desde niños. Ahora, enséñele la ley mosaica a los gentiles que no sabían nada. Al contrario, venían de una tradición totalmente opuesta a la de los judíos. ¿Por qué totalmente opuesta? Hermanos, ¿qué refleja la ley mosaica? La ley mosaica, la ley de Moisés, reflejaba el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Por eso, por un lado, vemos la ley como la ley perfecta, porque es la ley dada por Dios y era el carácter de Dios. A ver, cuando dice, no matarás, es porque Dios no es un Dios asesino. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de, es porque Dios no puede compartir su gloria con otros dioses. Vemos ese carácter de Dios, pero estudiando los mandamientos, pudimos advertir, y todos pueden advertir,
que no hubo uno capaz de cumplir todos los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios requerían un cumplimiento total y para siempre. Es decir, los mandamientos dados por Dios en la ley mosaica, no era suficiente que el domingo podamos cumplir todos los mandamientos, aunque los otros días no. No era suficiente. Exigía el cumplimiento de todos y de todo el día, todos los días. Tampoco era suficiente que todos los días cumplamos, pues aunque sea la mitad. No, era todos los mandamientos, todos los días, un cumplimiento total. Y cuando vemos que no hubo nadie humanamente que pudo haber cumplido los mandamientos de Dios, vemos a un Cristo, al Hijo de Dios, que fue capaz de cumplir todos los mandamientos y siempre. Esta es la importancia de la ley de Moisés. Cuando nosotros vemos el mandamiento y nos vemos incapaces de cumplir esa ley de Moisés, tenemos que ver la cruz de Cristo y llegar a la cruz de Cristo, porque no somos capaces de ir al Señor a través de las obras. Y entonces, aquí tenemos el problema, porque si exigían el cumplimiento de la ley a través de las obras, la cruz de Cristo, la salvación por gracia, entonces se estaba diluyendo. Este problema estaba tratando con un juego. Estaba en juego el corazón mismo del evangelio de la gracia. Vemos al apóstol Pablo y Bernabé en todo su viaje misionero hablando de la salvación por gracia, del evangelio por gracia. Y ahora vienen los judíos y dicen, bueno, sí somos salvos, pero también hay que hacer esto. Y entonces la salvación por gracia, ¿dónde queda? Ahí está el problema. Este es el problema que se da. Y entonces resulta necesario el primer concilio. Al último, si Dios me permite, vamos a hacer una referencia de lo que fue el resultado del concilio. Porque el concilio se da ante los líderes de la iglesia, los ancianos, ¿y quién más? ¿Quién se imagina? Los apóstoles. Esa era la autoridad y tenían autoridad para dilucidar este tema. La semana pasada David hizo la disertación de esta primera parte, el yugo, donde es claro en decir que era necesario que seamos salvados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero también hay que circuncidarse. Y el apóstol Pedro hace una disertación bien bonita, y hace una exposición defendiendo la salvación por gracia. Versículos 7 al 11, que es ahí del 11 donde se quedó David, pero desde el 7 hace esa disertación. Este concilio, esta primera parte del concilio, se determina categóricamente que no podemos agregar la salvación. ¿Qué cosa? Ningún tipo de obras. De ahí viene el yugo, el título que le puso. O sea, no podemos vivir con el yugo de la ley porque la ley no nos lleva a nada. Lo único que hizo la ley es mostrarnos lo incapaces que somos para llegar a Cristo. Y lo incapaz que fueron toda la gente para poder llegar a Cristo a través de la ley. Pero ¿qué tal el yugo de Cristo? Y una de las características dice, llevad mi yugo, que es ligera mi carga. Esta es la característica de la gracia de Dios. Bueno, esta es la primera parte del concilio. A ver, no vamos a imponer, no vamos a poner más cargas que la Biblia no establece respecto a la salvación. La salvación el Señor nos las dio, aún sin merecerla, nos las regaló. Teníamos muchas cualidades. Tenemos
el Señor tenía muchas razones para no darnos nada. Porque dice la palabra de Dios que aún nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Aún queriendo hacer lo bueno, no podemos llegar a Jesucristo por nuestras obras. Y bueno, se determina que la salvación solo es por gracia. Ahora, segunda parte del concilio. Yo le he puesto esta segunda parte, conciliando un acuerdo, buscando la unidad. Así es como quiero ver esta parte. Porque dijimos que el Señor dijo, llevad mi yugo, que es ligera mi carga. El Señor no nos ha puesto cargas pesadas que no podemos llevar. No así estos cristianos judaizantes. Hace 8 días David decía eso, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, que Pedro les decía, han querido poner cargas que aún y nuestros padres pudieron llevar. O sea, no tan solo no quisieron llevar, sino no pudieron llevar. Pero la carga de Cristo es ligera. Por eso tenemos que buscar una conciliación ante problemas. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver el problema. Versículo 12, empezamos. ¿Lo leemos? Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En el versículo 11, donde David termina, aquí está haciendo la exposición el apóstol Pedro, y quiero leerlo, en donde Pedro dice, desde el versículo 10 dice, ahora pues, estamos hablando de esa carga que los judíos querían imponerle a los gentiles de circuncidarse. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. Esta es la posición del apóstol Pedro de este tema que tenemos, de ese tema. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién estaba hablando? Pedro. ¿Dónde estaban? Hermanos, esto es bonito porque voy a decir una tontería. ¿Se imaginan que pudiéramos tener una reunión con Michelet, con Núñez, con Paul Washer? O sea, esos hermanos que nos han apoyado espiritualmente a conocer el Evangelio. O sea, la delicia de escuchar grandes siervos de Dios y tomar estos temas. Aquí estaba el apóstol Pedro y escuchamos la disertación en este concilio del apóstol Pedro desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Perdón, hermanos, yo soy muy malo para el tema de las máquinas y se me está apagando muy rápido, pero ahí la llevamos. Ok. Pedro está haciendo la disertación y Pedro dijo, no vamos a imponer cargas innecesarias. Y ahora, versículo 12, toma la palabra, ¿quién? Bernabé y Pablo. Y entonces toda la multitud cayó, o sea, se callaron. ¿Qué nos dice aquí en este concilio? ¿Dónde estaban? Estaban todos los que les dije, todos esos apóstoles, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia y una gran multitud. O sea, no fue una reunión escondida, no fue una reunión secreta, en lo oculto, en lo oscurito.
Vamos aquí donde nadie nos vea, hacemos esto y aparecemos como grandes héroes. Fue una reunión abierta donde estaban la multitud, estaba el apóstol Pedro, ya vimos al apóstol Pedro, ahora vamos a ver la escena, Pablo y Bernabé. Toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Hermanos, si había muchas razones para que los judíos no quisieran a los gentiles, aquí el apóstol Pablo y Bernabé está diciendo, el Señor hizo muchas maravillas en ellos. ¿Se acuerdan? Lo estudiábamos cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra. Dice que hacían maravillas. El Señor hacía maravillas a través de ellos. Es decir, la predicación del Evangelio estaba autentizada. La predicación del Evangelio estaba respaldada por Jesucristo a través de esas maravillas. El Señor tenía un plan para que los que no eran judíos, los gentiles, conocieran al Señor y vieran al Señor en esas maravillas. El plan de Dios para los gentiles era eminente, hermanos. Tan es así que el mismo Dios autenticaba la predicación del Evangelio a través de las señales y maravillas. La salvación de los gentiles formaba parte del plan de gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Los gentiles tendrían que ser salvos. Y no podría haber este problema donde no se podían ver y cada quien sabía cómo honrar a Dios. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Ahora aquí tenemos a quién. Ya expuso Pedro. Después, Pablo y Bernabé les está diciendo que el Evangelio era para los gentiles también y que el Señor estaba confirmando el Evangelio a los gentiles también. Y ahora, ¿quién vemos? Jacobo. Jacobo tenía el carácter de ser el presidente del concilio. Por lo tanto, tenía una autoridad apostólica o episcopal, una autoridad entre los ancianos de la iglesia. Y aquí es donde necesitamos ver, porque lo que viene a continuación tiene un gran peso. Las palabras de Jacobo, respaldadas por el Espíritu Santo, es lo que el Señor quiere que hoy podamos aprender algo. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Se acuerdan de esta historia? Jacobo hace una exposición retomando la experiencia de Pedro en la historia de Cornelio. Y esta exposición la vimos hace 8 días. Cómo Pedro dice, a ver, la predicación también es para los gentiles. Porque yo, siendo un judío cerrado, un judío cuadrado, yo no podía ver a los que no son judíos participando de la gracia de Dios. Pero el Señor se me reveló. ¿Se acuerdan cómo se le reveló? El Señor se me reveló
y me mostró un hato de animales que no eran parte de lo que los judíos podían amar, podían tener. Y Pedro le dice, ¿se acuerdan? La voz del Señor y le dice, a ver, mata y come. Y Pedro, un 100% religioso, cuadrado, judío de nacimiento, le dice, no, ¿por qué? Porque ninguna cosa inmunda ha entrado. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dice el Señor? A ver, Pedro. O sea, agarró a Pedro y le dio un coscorrón y le dijo, Pedro, no llames inmundo, ¿a qué? A lo que Dios ha limpiado. Es decir, los gentiles, el Señor también los ha limpiado y el Señor tiene un plan de salvación para los gentiles. Y entonces le dice, ve a la casa de Cornelio. Cornelio es un gentil, yo no puedo ir. Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y aquí Jacobo está retomando esa historia. Dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esa experiencia de Pedro es lo que nos debe servir para advertir que los gentiles son también pueblo de Dios y que el Señor también dio su vida por los gentiles. Versículo 15. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En estos versículos, ya dijimos, Jacobo se levanta y su exposición está basada primero en la experiencia de Pedro. ¿Y ahora en qué está basada su exposición? ¿En qué? Está basada en la misma palabra de Dios. Y este versículo 15 al 18 es una profecía que la podemos ver en Amós 9:11 y 12. Jacobo se levanta y dice, los gentiles son hijos de Dios también. Pedro tuvo esta experiencia y estoy de acuerdo con esto. Pero ¿qué más? Para que se den cuenta que nuestro Dios es un Dios también de los gentiles, en Amós 9:11 y 12 nos habla de que el Señor es Dios de los gentiles. Hermanos, cuando hay un problema que tenemos que abordar en la iglesia, forzosamente tenemos que tomar el contenido de la palabra de Dios para enfrentarlo. Jacobo lo está haciendo. Y Jacobo lo hace con esa autoridad episcopal y dice, Pedro tuvo esa experiencia, pero la palabra de Dios también lo dice así. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y esto concuerda con la palabra de los profetas. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. El apóstol Jacobo hace una determinación en ese concilio, siendo el presidente del concilio, después de haber discutido, después de haber analizado, después de haber escuchado la participación de los que tuvieron que participar, se levanta y hace una determinación. Pero hermanos, esa determinación tiene una cualidad que debemos nosotros tomar en cuenta, porque siempre vamos a encontrar problemas en la iglesia, porque siempre va a haber algo que nos lastima, siempre va a haber algo de la que no estamos de acuerdo. Pero vean cómo es la determinación en este concilio. En este concilio no es la autoridad del apóstol Jacobo. En este concilio están todos los hermanos reunidos,
toda la autoridad episcopal, guiados por ¿quién? Guiados por el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver, y hacen esa determinación. Una determinación que concilia con amor para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esas personas que le dijeron, los gentiles tienen que circuncidarse para alcanzar la salvación, el apóstol le dice, determino que no inquieten a los gentiles. La determinación es que no metan cizaña, no molesten a los hermanos gentiles a circuncidarse. Otra palabra, no sean piedra de tropiezo para los gentiles, porque la palabra de Dios no dice nada de estas cualidades para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia y no por obras. Seguimos, versículo 20. Sino que se les escriba. A ver, ¿quién me lo lee? O léamelo todos. Versículo 20. ¿Se dan cuenta? A ver, por favor, no le digan a los gentiles que tienen que circuncidarse. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Por favor, no inquieten, no molesten a los hermanos imponiéndoles cargas innecesarias. Hermanos, aquí tenemos ya una norma. La salvación es por gracia. ¿Cuánto tenemos que hacer para alcanzar la salvación? ¿Cuánto? Aún nuestras obras son como verdaderos trapos de inmundicia, como lo peor. El Señor nos vio y nos regala la salvación. Es decir, los temas principales no tienen ninguna negociación. En un tema principal como la salvación por gracia no la vamos a negociar. En el tema principal de que Dios dio su vida por amor a nosotros y nos regala la salvación, no vamos a negociar absolutamente nada. No lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir. Pero con amor sí vamos a discutir algunos temas que sí estaban perjudicando. Si no les escriban que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La expresión de amar a los judíos era recíproco. Miren, los judíos le decían a los gentiles, circuncídense como nosotros para que sean salvos. Y los gentiles tenían unas prácticas abominables, pero ellos tenían esas prácticas. Ellos tenían en sus cultos, ya lo dijimos, prostitutas, tenían actividades muy fuertes inmoralmente y no tenían ningún peso de conciencia. Los gentiles iban a la carnicería sabiendo que la carne que estaban vendiendo era sacrificado a ídolos y eso les molestaba a los judíos. Y les dice el apóstol Jacobo, apártense de la contaminación de ídolos. Apártense de la idolatría, por favor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios no permite que comparen su gloria con otros seres. Aquí no les vamos a imponer cargas que no pueden llevar, pero sí pueden apartarse de la idolatría para honrar a un Dios verdadero y un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso y no permite que comparen su gloria, que comparten su gloria con otros seres ni con otras cosas. Y hoy en día podemos ver a Jacobo diciendo, Iglesia de Benecer, apártense de la idolatría.
Porque la idolatría no nada más es adorar a un muñeco, a un ser inanimado, no nada más eso. La idolatría también tiene que ver cuando anteponemos nuestro dinero, cuando anteponemos nuestro trabajo, cuando anteponemos mi posición, cuando anteponemos lo que yo soy, en vez de poner a Cristo en primer lugar. Esto es idolatría. Y Jacobo les dice, apártense de la idolatría. ¿Pero qué más les dice? Apártense de qué? De sus problemas sexuales. El Señor requiere una pureza sexual. Llevar una vida moralmente aceptada, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Esto sí requiero, les dice Jacobo a los gentiles. Eso sí quiero, por favor, tomen en cuenta esto. Apártense de ahogado de sangre. Si van a la carnicería, pues no anden de presumidos diciendo que están comiendo carne de sacrificado a ídolos, porque esto ofende a nuestros hermanos judíos. Ellos llevan toda una vida evitando este tipo de prácticas. Evítenlo ustedes, evítenlo por amor a ellos. Ya dijimos que para los judíos era una grande ofensa ver a los gentiles comer carne sacrificada a ídolos. Era la peor ofensa. Hermanos gentiles, no lo hagan por amor a nuestros hermanos, por amor a ellos. Este tema del amor, el apóstol Pablo lo está hablando en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 10, ¿se acuerdan? Y les dice, si tu hermano se molesta porque comas carne, ¿cuál es el resultado? Deja de hacerlo. ¿Qué es lo más importante? ¿Que comas carne o estar en paz con tu hermano? Hermanos, fuimos creados, dice la palabra de Dios, que nosotros, miembros de un cuerpo, todo el cuerpo bien concretado entre sí va creciendo y se ayuda mutuamente. Entonces tenemos que evitar las divisiones, tenemos que evitar que cada quien diga y haga lo que quiera. Tenemos que estar bien unidos en nuestra posición y ayudarnos mutuamente para ir creciendo en amor. Y el apóstol Pablo ya resolvió este problema en 1 Corintios y les dice, por amor a los hermanos. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son esas prácticas que tenemos y que ofenden a alguno de nuestros hermanos? Imagínense a Jacobo en este momento predicando y diciéndoles, Iglesia de Benecer, les pido que dejen de practicar. ¿Qué? Quizá tengamos problemas con la vestimenta, tenemos problemas con el corte de cabello, tenemos problemas con tatuajes, tenemos problemas con piercing. Pero hermanos, ¿se dan cuenta que esto no es... Si nosotros dejamos de hacer esto, vamos a alcanzar la salvación es punto y aparte. Pero si esto ofende a mi hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Deja de hacerlo. Si mi hermano le ofende que uses aretes, deja de hacerlo. Hace muchos años la iglesia, un poco más práctica, la iglesia Pentecostés, tiene esas reglas muy fuertes, pero como un dogma. A ver, la iglesia, las hermanas no deben de usar pantalones, las hermanas no tienen que usar aretes, las hermanas no tienen que pintarse, las hermanas no tienen que vestirse bien, los jóvenes no pueden ir al cine, los jóvenes no. Y había una lista, hermanos, enorme de lo que no se debe hacer como un dogma. No. Y aquí Jacobo le está diciendo lo que tienen que hacer. ¿Con qué?
por amor. Sí hay algo que tenemos que hacer y tenemos que dar amor hacia los hermanos. Versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Aquí está la carta. Ahí tenemos ya la exposición de Jacobo, y Jacobo les dice, bueno, no vamos a imponer cargas, mis hermanos, vamos a pedirles que dejen de comer comida sacrificada a ídolos. Les pedimos en el nombre de Dios, con todo el amor, que por favor lleven una vida moral agradable. Les pedimos que eviten estas prácticas que ofenden a los judíos. Y entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos esa posición de Jacobo. Les pareció perfecto. Y en el versículo 24 viene otro coscorrón. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y a guardar la ley. Estos eran los que llegaron muy machitos, llegaron con una actitud de ínfulas, de grandeza, de sabiduría, y aquí los enmascaran. ¿Quiénes eran? No tenían ninguna autoridad en la iglesia, ninguna. Muchas veces las cargas que se imponen a los hermanos no tienen un respaldo en sus vidas. Hermanos que exigen de otros hermanos que hagan algo y en la iglesia no tienen una participación activa y su vida tampoco es un testimonio de dependencia del Señor. Y esto es lo que estaba pasando. Hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y esos han estado inquietando a la iglesia con palabras, perturbando vuestras almas para que se circunciden y que guarden la ley. ¿Cuál es la función de la iglesia entonces? ¿Tenemos que recibir una amonestación de cualquier hermano? ¿Tenemos que recibir una sanción de cualquier hermano? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice? Eso lo saben de memoria. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En el plan de Dios, la iglesia tiene una autoridad. Aquí está la autoridad de la iglesia. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es solamente esa autoridad la que Dios utiliza para que la iglesia conozca las verdades bíblicas, para que la iglesia camine honrando al Señor en comunión, únicamente de la autoridad. Y por eso Jacobo les dice, han salido de nosotros los cuales no dimos la orden, esos hermanos que parecen que tienen autoridad pero no la tienen. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender quién es nuestra autoridad en la iglesia, porque de pronto
queremos obedecer a todos. Y de pronto los hermanos que quieren dar línea de cómo es la conducción de la iglesia no está respaldada por esa autoridad que Dios les dio y la autoridad que habla en Efesios. Cuando nosotros recibimos una exhortación, cuando nosotros recibimos un llamado de atención, tiene que ser a través de ¿quién? A través de nuestra autoridad en la iglesia. Hace algunos años tuvimos un problema porque un hermano dijo que algunas hermanas no podían dar clases a unos muchachos porque la Biblia lo decía. Y el hermano no era parte de la autoridad de la iglesia y las hermanas no quisieron dar esa clase porque alguien dijo que no era posible. ¿Y quién es la autoridad? Y aquí dice, salieron de nosotros, pero no les dimos la orden. Hermanos, cualquier cosa relacionado con la iglesia, el Señor constituyó a esa autoridad para que podamos hacerle caso. Hay diferentes tipos de liderazgos en las iglesias. Versículo 2, 3, 12 y 22 refleja una autoridad de tipo congregacional en este capítulo 15. Versículos 6 y 22 expresa una autoridad de tipo apostólico. Vemos a los apóstoles tomando este tema. ¿Para qué? Para que la iglesia siga caminando honrando al Señor. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí es el sentido del concilio. Habiendo llegado ¿a qué? A un acuerdo. Habiendo llegado a un acuerdo. El resultado del concilio, sin duda, tuvo una grande discusión, pero se puso fin a un problema que nació por la predicación del evangelio en diferentes culturas, judíos, gentiles. Se encontró una conciliación para que el evangelio siga predicando y los convertidos se vean como ¿qué? Como hermanos. Hemos llegado a un acuerdo. Dice en Proverbios 11, en la multitud de consejeros, ¿qué? Está la sabiduría. En Mateo 18, 20 dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy en medio de ellos. Hermanos, en el concilio de Hechos 15, ¿quién estaba ahí? Estaba el Señor dando línea, estaba Dios mismo guiando a los apóstoles, guiando a los ancianos de la iglesia para llegar a este acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo. Este es el resultado del concilio, llegar a acuerdos. Versículo 28. Porque ha parecido bien que el Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, confirmando la voz del liderazgo, no imponer unas cargas, no imponer más cargas más que esta. La participación del Espíritu Santo en el concilio fue fundamental. La promesa del Maestro cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días, se está cumpliendo. En Juan 14 dice, y enviaré al Espíritu Santo que estará todos los días. Es decir, en la iglesia, cuando hay conflicto, es el Espíritu Santo que da sabiduría. Es el Espíritu Santo que dirige. Y seguramente los acuerdos tomados le dan la honra a Dios y prepara a su iglesia como la novia del Cordero. Guiados por el Espíritu Santo, respetando la autoridad de la iglesia, porque los líderes de la iglesia son gente sirviendo al Señor, representando a nuestro Dios en la tierra. Así pues, los que fueron enviados, versículo 30, descendieron a Antioquía y reunidos la congregación, entregaron la carta. ¿Cuál carta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál carta?
Pues la que contenía este hecho. A ver, no va a haber más cargas para encontrar la salvación y únicamente absténganse de esto que hagan. Esto es lo que contenía la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Hermanos, seguramente cuando alguien nos quita una carga pesada e innecesaria, nos da gozo y encontramos consolación. Y por eso la palabra de Dios dice, mi yugo es ligero. Y en esto debemos descansar como hijos de Dios. El yugo que nos impone el Señor es ligera su carga. Y nos debe dar consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos. Ahí está la exposición de Hechos 15. Un problema y una actitud. Un problema fuerte porque estaban metiendo cizaña a un absoluto. La salvación por gracia, ese es un absoluto, hermanos. Nosotros no vamos a discutir esa parte. La salvación por gracia no merece ninguna discusión. Y aquí es donde todos tenemos que estar de acuerdo, porque así lo enseña la palabra de Dios. La salvación por gracia. No necesitamos añadirle nada para ser salvos. El Señor nos ve y nos regala la salvación. 2. Actitudes que los gentiles hacían y ofendían a los judíos. Hay que resolverlo con amor. Hay que tratarlo con amor. El concilio es un mecanismo para enfrentar las falsas enseñanzas y herejías. Lo que puede ser una herejía o una falsa enseñanza lo vamos a tratar a través de un concilio, a través de una junta, pero los argumentos que se expresen deben estar basadas en la palabra de Dios. El problema en el concilio, en el primer concilio de Hechos 15, colocaba la práctica de la circuncisión como necesaria para la salvación. El único camino a Dios era a través del judaísmo, ya lo dijimos. Para la fe cristiana consistía en creer en Cristo y acatar la ley mosaica. Estaba en juego el corazón del evangelio por gracia. O sea, ya no era por gracia. En este concilio, el liderazgo de la iglesia de Jerusalén se reunió en privado y después de una larga discusión se sometió el asunto a toda la asamblea. Aquí ya vemos el concilio mismo. Primero hablaron de manera privada entre los líderes, después de manera abierta, después hubo un voto congregacional. El concilio estaba integrado por la delegación de Antioquía, la intervención de Pablo, Bernabé, algunos otros creyentes, así dice, los apóstoles, los ancianos, los hermanos judaizantes, la intervención de Pedro, Jacobo. Toda la iglesia estaba reunida en este concilio. Toda la iglesia era parte de este problema y toda la iglesia era importante. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Porque donde están 2 o 3 reunidos, el Señor está aquí. Es decir, no es el pastor autónomo y sabelo todo. Es la presencia de toda la iglesia que funge necesario para honrar al Señor a través de los acuerdos. El concilio buscó la unidad del cuerpo de Cristo y les dijo que no debieran ser piedra de tropiezo. No impongan cargas que la Biblia no habla. No sean piedras de tropiezo. Pero esta expresión también era para los gentiles. No sean piedra de tropiezo para los judíos. No ofendan a los judíos.
Dejen de practicar eso que les molesta. Háganlo por amor a los hermanos. La ley del amor. Aquí es, hermanos, donde necesitamos poner nuestras pilas bien cargadas para que podamos seguir amando a nuestros hermanos. Y si mi hermano se enoja porque come carne, ¿qué debo hacer? Por amor a mi hermano tengo que dejar de comer, hermano. Si mi hermano se molesta porque vengo a predicar sin traje, hermanos, no nos cuesta nada ponerse algo para que mi hermano no se moleste. ¿Por qué? Porque necesitamos de la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser amorosos con el cuerpo de Cristo. La unidad en lo esencial. La salvación por gracia tiene que ser una unidad. En eso tenemos que estar unidos. La salvación por gracia no merece discusión. En lo dudoso, libertad. Cuando algo tenga duda, háganlo con libertad, con base al amor. Tienes la libertad de tomar una decisión que quieras, pero anteponga esa libertad del amor a los hermanos. No ofendas a los hermanos. No hay negociación en lo fundamental. En lo accesorio, vamos a buscar la conciliación. En lo que no es fundamental, buscamos la conciliación. La determinación de este concilio fue, en primer lugar, disfrutar de la gracia es no imponer cargas judaicas a los gentiles. Si queremos disfrutar de la gracia que Dios nos ha dado, no le vamos a imponer cargas. Los gentiles, segundo punto, los gentiles no tienen que circuncidarse, pero sí tienen que dejar algunas prácticas que afectan a los hermanos de la iglesia. Los gentiles no necesitan circuncidarse para ser salvos, pero necesitan dejar de practicar algunas cosas que ofenden a los hermanos. Iglesia Benecer, si de pronto sabemos que algunas prácticas que yo tengo o hago los ofende, la invitación es, por amor a ellos, hay que dejarlo de hacer. Necesitamos creer una armonía, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo buscando la unidad. Y el cuerpo bien concretado entre sí va creciendo y se ayuda mutuamente para ir edificándose en amor. Pónganse de pie. Oramos. Gracias, Dios, por permitirnos estos momentos en la disertación de tu palabra. Oramos que sea tu Santo Espíritu quien hable, quien complete este mensaje. Y solo pedimos que a través de esta exposición podamos entender que tú nos rescataste sin un solo peso, que tú no nos pediste nada porque no teníamos nada que ofrecerte y nos regalaste la salvación por gracia. Pero nos regalaste la salvación, nos rescataste, nos diste vida para honrarte, para hacer alabanza de tu gloria. Ayúdanos, Dios, a honrarte de la manera en que podamos vivir una vida conciliando con nuestros hermanos aquellos puntos que deben ser conciliados. Danos la predicación del amor como base principal para que nuestras actitudes no ofendan a mis hermanos y que siempre podamos vivir honrándote como solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.